Cuando pensamos en la universidad, pensamos en desarrollo, progreso, aprender para el futuro. Pensamos en comunidad, con quien construir, trabajar, proyectar una vida y adquirir las herramientas para cambiar nuestro mundo. Somos una universidad con historia, legado y un amor profundo por la sabiduría. En 1962, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, nació un sueño que más adelante sería el futuro y alma mater de miles de colombianos. Gracias al trabajo del Cuerpo Médico del Hospital Militar, en 1978 se organizó la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, y de esta manera se iba complementando el abanico de ofertas académicas. A inicios de la década de los 80, nos reconocieron como Universidad Militar Nueva Granada, siendo parte de la educación pública del país, con el propósito inicial de ser un apoyo para la formación académica de las fuerzas militares. Ahora, somos parte de la historia profesional de miles de personas motivadas por aprender. En el año 2009 creamos un laboratorio vivo con más de 75 hectáreas, un campus moderno y tecnológico que ofrece a nuestros estudiantes condiciones sublimes para el desarrollo integral. Un lugar estratégico en la Sabana Centro, arquitectónicamente responsable con el medio ambiente, rodeado de zonas verdes e historia, donde la tranquilidad y la armonía crean un espacio único e ideal para el aprendizaje experiencial. Es por eso que volvimos a lo esencial usando el tren de la sabana, acercando lo que parecía lejos, poniendo a disposición herramientas de este siglo y reinventándonos día a día para seguir siendo símbolo de proyección social. Diseñamos un abanico de oportunidades con bases sólidas y modernas para que los estudiantes encuentren su camino y adquieran herramientas y habilidades para la vida, guiados por 1.593 docentes entregados a su vocación, aportando así al desarrollo profesional y cultural de nuestro país. Fundamentados en la cooperación e intercambio cultural, contamos con 93 convenios internacionales en 66 universidades aliadas en el exterior, relaciones directas con embajadas, organizaciones y empresas para que el conocimiento trascienda sin límites alrededor del mundo. Más de 54.000 egresados han pasado por nuestros 118 laboratorios y talleres de física, química, ingeniería, biología y ciencias de la salud. Espacios diseñados con tecnología de punta con el propósito de entregar a nuestro país puñados de profesionales con experiencia real y altamente calificada para asumir los retos de nuestro presente. Apoyando la innovación y el espíritu emprendedor con ideas de vanguardia, contamos con 49 patentes nacionales y 3 internacionales que respaldan el compromiso de la investigación neogranadina en la historia de nuestro país. Generamos opciones de desarrollo profesional sin fronteras. Por esto la Facultad de Estudios a Distancia FAEDIS cumple una función importante, llevando oportunidades de titulación profesional a personas en todos los rincones del mundo, con su modalidad semipresencial y virtual. En esta era marcada por la tecnología digital, nuestra Universidad 4.0 se actualiza constantemente para brindar una experiencia académica de calidad multicampus para la formación de ciudadanos globales. Estamos certificados bajo las normas de excelencia y alta calidad, generando confianza a nuestros estudiantes con altos estándares académicos y profesionales entendiendo los cambios y contextos del mundo. Nuestro compromiso es con Colombia, por eso tenemos programas sociales liderados por profesionales neogranadinos, como es el caso de Isashi Palá, que busca apoyar y mejorar la calidad de vida de las comunidades wayú en la Alta Guajira, para contribuir a la construcción de paz con educación en el territorio. Inspiramos creatividad, las ideas innovadoras, el fortalecimiento del sector productivo, el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente. Porque la Universidad Militar Nueva Granada es moderna y comprometida con la educación de alta calidad. Es la universidad que todos queremos. Un cordial saludo para todos los estudiantes que nos acompañan en el día de hoy.
Iniciamos los talleres de acompañamiento por parte del COACE, Centro de Orientación y Acompañamiento para todos los estudiantes de la universidad, que es un programa bandera de parte de la Rectoría. La Rectoría directamente está liderando este programa de tal manera que ha fortalecido el Centro COACE con un equipo multidisciplinario de excelentes profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, tienen también su contacto con psiquiatría, médico general. ¿Para qué? Con el único propósito de que ustedes tengan el apoyo que necesitan en el instante que lo requieran para su cabal desarrollo y obtención de las metas propuestas al escogernos a nosotros, al escoger nuestra alma mater, la Universidad Militar Nueva Granada, como el ente rector y formador de sus principios, no solo valores éticos, morales, sino también toda su formación académica. Es decir, nosotros propendemos por su formación integral. De tal manera que hemos desarrollado diferentes temas a través de los años. En este semestre nos ocupa 2 temas bien interesantes y de un desarrollo excelente para ustedes, porque nos interesa crearles en ustedes, afianzar en ustedes las improntas neogranadinas que los han de identificar donde quiera que ustedes se encuentren, en su desarrollo personal y profesional. De tal manera que este semestre hemos decidido, conjunto con el COACE, desarrollar los temas afianzamiento de principios y valores éticos y morales, que con este trasegar tan acelerado en nuestro mundo ha venido perdiéndose y sobre todo se ha venido restando importancia a algo que es básico, que es prioritario, acompañado de unas normas mínimas de urbanidad y cortesía. También tenemos que recordar la manera de saludar entre nosotros, ante nuestros superiores y ante todas las personas con las cuales nosotros tenemos que referirnos, perdón, de una manera respetuosa y cordial, obviamente. Es así como el COACE ha decidido que estos temas tan importantes, tan relevantes para ustedes, sea la psicóloga, la doctora Lina Cortés, quien nos acompañe en el desarrollo de estos talleres. Le doy una cordial bienvenida a la doctora Lina Cortés. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos talleres tan importantes y ella será quien maneje esta sesión en adelante. Yo quiero comentarles que yo soy Diana Rivera Yepes, la gran mayoría ya me conocen. Soy la consejera del programa de Contaduría Pública Sede Norte, dispuesta a apoyarlos a ustedes en la obtención de la solución de las inquietudes, no llamemos problemas, sino inquietudes que se les puedan presentar a ustedes en su vida personal y en su desarrollo académico y profesional. Mi correo electrónico es diana.rivera@unimilitar.edu.co para lo que ustedes estimen pertinente contactarme con la seguridad de que a la mayor brevedad posible ustedes van a obtener respuesta mía. Yo no tomo decisiones. Yo soy un puente entre ustedes, entre su inquietud y la persona, el profesional o el ente indicado para la solución de sus inquietudes. Estamos todos prestos, estamos comprometidos en apoyarlos a ustedes. Es un apoyo más que la Universidad Militar Nueva Granada ha querido darles a ustedes, queridos estudiantes, para su formación integral, para el logro de sus metas y objetivos. Reciban ustedes un cordial abrazo, una cordial bienvenida a este segundo semestre,
2021-2 y les deseo mucha salud y muchos éxitos. Debemos seguir cuidándonos de manera muy responsable. Gracias. Doctora Lina, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, doctora Diana. Buena tarde para todos. El día de hoy, pues efectivamente, como ya lo mencionó la doctora Diana, vamos a encontrarnos en una intervención grupal bastante agradable. Por tal motivo, pues les voy a solicitar muy amablemente de su cooperación para que tengan un lápiz, un esfero, un cuaderno en donde tomar apuntes, porque durante toda la sesión vamos a realizar varias actividades. ¿Listo? Entonces, de antemano me presento. Mi nombre es Lina Cortés. Yo soy psicóloga especialista en el área clínica, y la dependencia para la cual en este momento, pues, efectivamente vamos a realizar, pues, todas las actividades es el COACE. El COACE es el Centro de Orientación, Acompañamiento y Seguimiento Estudiantil, como bien ahorita lo mencionó la doctora Diana. Resulta que el día de hoy, pues, vamos a conocer un poco más con relación al Centro de Orientación y adicionalmente vamos a tocar un tema muy especial que es el de habilidades para la vida, ¿sí? Resulta que, como bien lo mencionó ahorita la doctora Diana, efectivamente, en algunos casos a veces se nos olvidan algunas normas que pues en algunos casos tienden a ser básicas y pues también, aunque son básicas, pues adicionalmente que se nos olvidan, hay algunas otras normas que pues también debemos cumplir o debemos seguir, dependiendo del contexto en donde nos encontremos. Entonces, vamos a hablar un poco de ello. Como bien les indiqué, pues la idea es que ustedes estén muy activos, muy participativos. Yo acá voy a estar pues también muy pendiente del chat por si en algún momento se llega a presentar alguna duda, alguna inquietud, pues automáticamente lo vamos a hacer mediante el chat. Bien, entonces antes de iniciar, como bien les indiqué, vamos a conocer un poco con relación a los servicios que ofrece el COACE. Entonces, en un primer momento, efectivamente, pues aparece como tal la actividad que nosotros realizamos, que es el proceso de orientación profesional, que actualmente pues también se llama orientación socio-ocupacional, debido a que nosotros acompañamos a todos los estudiantes que se encuentran en grado 11 y pues en algún momento no saben qué estudiar, aún no tienen muy en claro su plan de vida. Entonces nosotros realizamos ese acompañamiento, esa orientación, para que pues estos estudiantes pues tengan la oportunidad de elegir efectivamente su carrera profesional. Ya al finalizar, nosotros también realizamos un proceso que es muy bonito, que es todo el acompañamiento que necesita un estudiante para la realización de su hoja de vida y posteriormente pues presentarse en una entrevista laboral. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues estamos en un primer momento, recién ustedes inician su universidad y ya al finalizar, cuando pues efectivamente ustedes ya se empiezan a presentar a ciertos lugares para pues adquirir un poco de experiencia, o algunos otros estudiantes que nos contactan precisamente para saber cómo se hace una hoja de vida, para modificarla y demás. El siguiente aspecto que nosotros tratamos es la asesoría por parte de los docentes consejeros. Como bien les indicó la doctora Diana, es muy importante que ustedes tengan ese lazo de comunicación con su docente consejera, que viene siendo ella. Ella les relacionó su correo electrónico, entonces cualquier duda, cualquier inquietud que se les llegue a presentar, entonces ese es el puente para que ustedes pues tengan contacto con el centro de orientación y adicionalmente con algunos otros docentes, y pues si de pronto tienen alguna dificultad de índole académico, también la pueden contactar a ella, o ahorita les voy a mostrar pues el correo electrónico donde se pueden comunicar directamente con nosotros como COACE. Posteriormente, como bien les indicaba, nosotros hacemos toda la orientación en cuanto a las competencias, y quiero que esto lo tengan muy presente, para la inserción laboral. Entonces, aquí pues efectivamente indica que nosotros pues en algunos casos no contamos con todas las competencias. Entonces ustedes se preguntarán, ¿pero cuáles? Entonces, un ejemplo claro es el hecho de trabajar en equipo. Hay muchas personas que están acostumbrados de pronto a trabajar en grupo y es más que idóneo por algún momento. Pero resulta que cuando ustedes están iniciando una carrera profesional, de hecho cuando ya se encuentran a mitad de carrera o ya finalizando, ustedes se dan cuenta que algunos de sus compañeritos con los cuales iniciaron, pues efectivamente va trascendiendo, y posteriormente pues ustedes siguen realizando pues trabajos con ellos y son un buen equipo de trabajo. Salen y ya pues se vuelven amigos y pues siguen igual en contacto con estas personas. Entonces, efectivamente, pues es importante aprender a potencializar esta competencia como lo es el trabajo en equipo, y posteriormente también competencias como liderazgo, comunicación asertiva, habilidades de comunicación, habilidades también de relaciones interpersonales, que son algunas competencias básicas que pues el día de hoy vamos a mencionar.
Las jornadas de orientación estudiantil, más conocidas como los JOE, son orientados específicamente a la sede de Campus Nueva Granada, en donde algunos estudiantes o algunos colegios, más bien de la Sabana, ellos se encuentran interesados en conocer un poco más la universidad y pues se les realiza esa pertinente asesoría y también pues para que ellos conozcan qué hace el COASA. El acompañamiento psicoeducativo es un aspecto que quiero que también lo tengan muy presente y es cuando de pronto no sabemos por qué nos va mal en alguna asignatura o tenemos dificultades en algunas temáticas en específico. Entonces, un ejemplo claro actualmente en época de confinamiento es el hecho de que no sabemos manejar, por ejemplo, nuestro tiempo. O también cambiaron nuestros hábitos de vida saludable, o también, de hecho, también los hábitos de estudio. O también puede llegar a pasar que en un examen automáticamente suben mis niveles de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo y me bloqueo. También se presentan altos niveles de estrés, entonces pues es importante que pues los aprendamos a moderar para que pues no vaya a ser un inconveniente cuando ustedes ya estén presentando una evaluación, por ejemplo, como viene siendo un parcial, un quiz, o de hecho también puede presentarse en una exposición, ¿sí? No sé si en algún momento les ha pasado que ustedes están presentándose y ¡pum!, se quedaron en blanco. Entonces sí es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros ayudamos a que ustedes efectivamente pues logren graduarse y sus calificaciones sean las que ustedes esperan. Entonces, importante que lo tengan muy en cuenta, nosotros como psicólogos realizamos ese acompañamiento psicoeducativo. Las intervenciones grupales también es otro tipo de acompañamiento que nosotros realizamos. De hecho, ustedes en este momento se encuentran en una de ellas, que es una intervención grupal sobre habilidades para la vida, en donde se toca una temática que el docente consejero o el docente de hecho considera que es pertinente trabajarla en ese momento, dado al nivel o el semestre en donde usted se encuentre, también dado a pues el grupo como tal. Entonces, sí es importante que pues aprendamos a que pues el centro de orientación brinda estos dos tipos de acompañamiento. De hecho, de pronto hay algunos estudiantes que les gustaría trabajar en manejo de tiempo y son varios estudiantes de un mismo grupo, entonces también pueden solicitar este tipo de asesoría. Y asesoría psicológica individual, como bien les indiqué, pues esta está directamente relacionada con ese acompañamiento psicoeducativo que nosotros les ofrecemos. Entonces, como bien les indiqué, estos son los servicios que ofrece el Centro de Orientación para que los tengan muy presentes. Los que ya lo conocían, extraordinario. Los que no, entonces, pues este es un buen momento para que ustedes estén tomando apuntes muy juiciosamente. Bueno, entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de participación el día de hoy? Entonces, la primera, la participación debe ser muy activa en todas las actividades que vamos a desarrollar. Ustedes se van a ir dando cuenta. Yo les voy a dar un tiempo para cada una de las actividades para que ustedes las analicen y posteriormente pues puedan dar una respuesta efectiva en el chat. Respetar la opinión de los otros es supremamente importante, el hecho de conocer y reconocer que no todos pensamos igual y eso es precisamente lo benéfico y lo nutritivo de estar en un contexto universitario, en donde nosotros aprendemos también del conocimiento de los otros, ¿sí? Y aprendemos a revisar de pronto una situación con varias perspectivas, ¿sí? Entonces es muy importante el hecho de respetar la opinión del otro. Y es muy importante también, mediante el chat, ustedes van a encontrar que se encuentra fijado el formulario de asistencia para que por favor todos se registren. Si alguno tiene inconvenientes con el registro, por favor también nos lo hacen saber y con mucho gusto pues lo volvemos a enviar nuevamente mediante el chat. Bueno, entonces acá vamos a iniciar como tal con nuestra actividad. Resulta que acá lo que ustedes están observando en este momento es el árbol de la vida. ¿Por qué vamos a iniciar con esta actividad? Porque a partir de ello empieza a trascender las demás temáticas que vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿qué necesito? Como bien les indiqué, necesito que por favor tengan un cuaderno y un lápiz en donde tomar apuntes. Preferiblemente pues en una asignatura, es decir, que no vaya a quedar por ahí la hojita aparte, guardada, no, sino que usted lo tenga muy presente en su cuaderno donde esté tomando apuntes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Resulta que el árbol representa varios aspectos de nuestra vida y lo podemos llegar a comparar. Entonces, al finalizar la actividad, les voy a mencionar cuál es la reflexión y cuál es ese proceso de autoevaluación que yo necesito que ustedes hagan. Entonces, en un primer momento, ¿qué vamos a hacer? Pues efectivamente un árbol y pues un árbol que involucra, que debe tener ramas, debe tener un tronco, debe tener las raíces y pues posteriormente vamos a ir identificando qué hace relación cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes empiezan a dibujar las ramas,
Dentro de esas ramas van a colocar aquellas habilidades o características que ustedes tienen en cuanto a su personalidad, que ya de hecho son muy cotidianas, ¿sí? Y que ustedes ya las tienen muy instauradas. Es decir, de pronto alguna persona que diga, no, pues yo soy una persona que soy muy amable, muy afable, me gustan mucho las relaciones interpersonales. Algunas personas consideran que yo de hecho puedo tender a ser gracioso o graciosa. Entonces es importante que vayan identificando cuáles son esas cualidades y las vayan colocando, por favor, en las ramas de su árbol. Entonces, bueno, ahí ya las deben estar colocando. Posteriormente, pues evidentemente, pues ese árbol debe tener un tronco. En ese tronco ustedes van a colocar una única cualidad, la más representativa de cada uno de ustedes. Entonces, identifique cuál es esa cualidad. Acá ya no le estoy pidiendo de pronto que sea netamente de su personalidad, sino también puede ser de otro ámbito, puede ser del ámbito académico. Si alguno de los que está en este momento se encuentra trabajando, también puede colocar algún aspecto inherente con relación a el área laboral. Entonces, sí es muy importante que usted identifique cuál es esa única cualidad que lo representa a usted, la que usted quiera mostrar. Posteriormente, pues encontramos evidentemente las raíces, ¿no? Entonces, las raíces, pues de ahí ya se desprende como tal el tronco. En las raíces vamos a colocar esos aspectos de mejora, ¿sí? En algunos casos pueden ser aspectos de mejora de personalidad o aspectos de mejora académicos, ¿sí? Entonces, uno de personalidad, de pronto hay alguna característica que me identifica que de pronto soy de mal genio, entonces de pronto me gustaría mejorar en ello. De pronto hay otra característica como lo es el estrés, entonces me gustaría modular o mejorar mis niveles de estrés, o también puede estar relacionado, como bien les indiqué, con relación a lo académico. Entonces, en alguna asignatura que a usted le gustaría mejorar, pero identifíquelas, ¿sí? En cada raíz usted va a colocar un aspecto de mejora. Entonces, bueno, recuerden, raíces, tronco que se desprende de las raíces, las ramas, y pues efectivamente en esas hojitas, no crean que dejamos de lado las hojas. Las hojas son muy importantes porque hacen relación a lo que a usted le gustaría llegar, ¿sí? Es decir, ¿qué le gustaría hacer? Evidentemente, pues aquí ahorita todos tenemos una meta que viene siendo pues culminar efectivamente nuestro semestre, ¿cierto? Esa es la meta y la tenemos muy en claro. Pero aparte de lo académico, ¿qué más le gustaría hacer en su vida? ¿Sí? Que lo involucre aspectos personales, familiares, sociales. Entonces, coloquen esas hojas, ¿qué quiere hacer con su vida? ¿Listo? Entonces, les voy a dar un momento para que ustedes muy juiciosamente vayan realizando su árbol. Hasta el momento no hay preguntas. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna inquietud, automáticamente la pueden relacionar mediante el chat. Yo voy a estar acá muy pendiente de ustedes. Bueno, entonces cuando ustedes ya realizan esta actividad, ya tienen su árbol muy conformado, están pensando en sus cualidades, en esos aspectos de mejora. A veces es un poquito complejo realizar ese proceso de autoevaluación en donde nosotros indicamos, bueno, ¿cuál es ese aspecto de mejora? No sé, en ese momento no se me ocurre. O de hecho hay veces personas que les ocurre todo lo contrario, no saben identificar cuáles son sus fortalezas. Y resulta que de aquí se desprenden todas las habilidades para la vida. En ese proceso de autoconocimiento que nosotros tenemos ya instaurado, en donde sabemos qué debemos mejorar, qué nos hace falta por mejorar y realmente qué es lo que yo quiero. Entonces, de aquí empieza. Entonces, por favor, vayan ahí dibujando muy juiciosamente ese árbol y vayan colocando todos esos aspectos. Muy importante, y ahorita lo vamos a retroalimentar, la única cualidad, ¿sí? Entonces, mediante el chat, por favor, algunos estudiantes quienes deseen participar pueden colocar esa única cualidad que colocaron en ese árbol. Entonces, vayan colocándola ahí en el chat, yo los voy leyendo. Listo. Entonces, como bien les indiqué, de esta actividad se desprenden las habilidades para la vida. Vuelvo y les repito, es muy importante ese proceso de autoconocimiento para poder pasar a esta siguiente temática. ¿Por qué? Porque pues acá se van a dar cuenta que son muchos subtemas, los cuales son importantes. ¿Importantes para qué? Para tener un desarrollo íntegro en todas nuestras áreas.
como bien les indiqué ahorita, familia, social, personal, académica, laboral. Y pues a medida que yo voy a ir avanzando, ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que necesitan por mejorar. Listo, acá una compañera nos escribe que ella es muy creativa. Listo, perfecto, Karen. Bien, bueno, entonces, resulta que las habilidades para la vida son precisamente ese conjunto de estrategias y destrezas que nosotros tenemos. Cuando nosotros hacemos ese proceso de identificación, pues hay algunos aspectos de mejora y somos conscientes de ello, lo cual pues nos permite, valga la redundancia, mejorar en lo que ya identificamos donde presentamos esa dificultad en específico. Si nosotros tenemos esa dificultad, pero no la sabemos identificar, no sabemos realmente qué es lo que nos pasa, pues posiblemente vamos a continuar bajo esa misma dificultad. Y en algunos casos a largo plazo se puede llegar a convertir en una amenaza. ¿Qué es lo que pretenden esas habilidades para la vida? Que el ser humano se empodere de sí mismo, en donde pues ya hizo ese proceso de autoevaluación y nos diga, bueno, yo te puedo apoyar en, por ejemplo, en X o Y asignatura, porque resulta que yo soy bueno para ello. O de hecho yo puedo empezar a liderar un grupo de trabajo porque precisamente soy bueno en la comunicación asertiva. Adicionalmente me gusta el rol de pronto activo, en donde arrojo ideas, soy una persona creativa, que ahorita pues más adelante vamos a hablar con relación al pensamiento creativo. Entonces es importante, como bien les indiqué, ese proceso de autoconocimiento y de allí parte todo. ¿Qué es lo que permiten las habilidades para la vida? Precisamente actuar de una forma competente y eficiente en cada uno de los contextos, ¿sí? Los más relevantes para ustedes. Puede que en algunos sea muy relevante, evidentemente, el área personal, el área familiar, el área social, el área académica, el área laboral. De hecho, en algunos casos también puede ser el área, pues, digamos que es una persona muy creyente, ¿sí? También puede estar relacionado con ello. Entonces, lo apoya y lo ayuda a que usted se desenvuelva adecuadamente. Y pues evidentemente esto favorece todo tipo de relación interpersonal, porque como ustedes se pueden dar cuenta, muchas de las dificultades que se presentan son de índole personal. Entonces vamos a ahondar un poco más en ello. Entonces, como les indiqué, de esas habilidades para la vida, pues básicamente se desprenden tres, las cuales vamos a ir evidenciando paso a paso. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? En un primer momento vamos a encontrar las habilidades sociales, ¿sí? En donde nosotros decimos, bueno, ¿qué tal estoy en comunicación asertiva? ¿Qué tal estoy en toma de decisiones? ¿Soy una persona que efectivamente toma una decisión de tipo objetivo o soy un poco más subjetiva y me dejo llevar un poco más por la emoción? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Me gusta trabajar en equipo, realmente tengo ese nivel de empatía con la otra persona, la cual me permite pues relacionarme adecuadamente en ese contexto en el cual estoy. Vuelvo y repito, en este caso viene siendo académico. Luego entonces pasamos a esas habilidades de pensamiento. Entonces, ¿qué tal estoy en la solución de problemas, en el autoconocimiento, en el pensamiento creativo y evidentemente en el pensamiento crítico? Que pues el pensamiento crítico es muy importante durante todo su proceso de formación, precisamente porque ustedes dan a entender sus ideas y cada uno tiene una postura diferente de cada una de las temáticas. Ustedes se van a ir dando cuenta que es muy importante mencionarlo, pero saberlo mencionar. Y finalmente vamos a hablar algo relacionado con habilidades del manejo de emociones, también muy importantes, que hacen relación a autoestima, manejo de estrés que ahorita se los mencionaba, la identificación y pues evidentemente el control emocional. Pero para ello, pues evidentemente nos debemos empezar a entrenar. Antes de ello, voy a hacer un paréntesis porque acá pues, siguen escribiendo que pues, son personas muy disciplinadas, dedicadas, comprometidas, colaboradoras, responsables. En ese árbol que ahorita hicieron, efectivamente la cualidad que más destaco de este grupo es la responsabilidad. Muy bien, solidaria, capacidad de análisis, sociable, optimista, respetuoso, muy bien. Bueno, entonces quiero que tengan muy marcada esa cualidad porque con ella vamos a trabajar durante toda la sesión. ¿Listo? Entonces, bueno. Vamos a empezar, como bien les indiqué, con las habilidades sociales. Supremamente importante. ¿Por qué? Porque es la base con la cual nosotros nos podemos interactuar adecuadamente con las otras personas. Vamos a empezar con algo muy importante que se desprende de las habilidades sociales, que es la comunicación. Como bien lo indico acá, la comunicación es la base de las buenas relaciones.
Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues en este caso, ustedes pueden observar la imagen, tiene un trato muy cordial con la otra persona, de hecho es una persona que pues tiene un rostro un poco amigable, ¿no? Entonces, tiene una sonrisa, de pronto tiene un poco elevadas las cejas, entonces ustedes van a identificar todo ese comportamiento no verbal, donde pues también nos envía información muy importante y relevante. ¿Cómo empieza ese proceso de comunicación? Entonces, primero, pues nosotros lo que hacemos precisamente es observar el comportamiento, como bien les indiqué, el comportamiento no verbal. Si de pronto esa persona tiene una fascia o más bien una cara, digamos que hablando un poco en términos más coloquiales, un poco amigable, o de pronto ustedes hacen una evaluación y dicen, uy, no, de pronto está un poco molesta, o de pronto está triste, ¿sí? Donde ustedes hacen esa evaluación, ¿no? Y empiezan a revisar ese comportamiento. Ojo, estoy hablando solamente del comportamiento no verbal porque estamos hablando de la observación. Posteriormente ya esta persona empieza a hablar y se empieza a expresar. Ahorita les voy a dar un ejemplo de ello, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y uno cómo observa precisamente este tipo de interacción, este tipo de comunicación? Y ahorita vamos a verlo con un ejemplo en video. Entonces, luego de que ustedes hacen esa observación, empieza algo muy interesante que es el hecho de escuchar. Pero aquí yo les voy a hacer una invitación porque usualmente nosotros escuchamos para responder, pero no escuchamos para entender, lo cual hace que se corte la comunicación. ¿En qué sentido? En que nosotros sencillamente no estamos haciendo una evaluación de lo que la otra persona nos quiere realmente comunicar y automáticamente estamos respondiendo sin comprender, ¿sí? Todo lo que nos están diciendo. Y yo creo que con ustedes ahorita cuando estén haciendo ese proceso de autoevaluación van a decir, sí, en algún momento de pronto me ha pasado. O de hecho, puede llegar a pasar que ustedes estén respondiendo algo totalmente diferente a lo que les quiere comunicar la persona, precisamente porque no respondieron adecuadamente el mensaje que les quería pues transmitir, ¿sí? Entonces es muy importante que a partir de ahora ustedes escuchen a la otra persona para comprender y no sencillamente para responder. Luego de que ustedes comprenden, ya ahí sí pueden dar una respuesta. Y posteriormente, pues ustedes ya expresan la comunicación o le dan respuesta a ese mensaje que ya interiorizaron. Pero vuelvo y les repito, muy importante la segunda temática, que es el hecho de escuchar para comprender. Entonces, como bien les indiqué, este es el primer apartado. Con relación a la comunicación, pues efectivamente hace referencia a la capacidad que nosotros tenemos, el individuo tiene, de realizar una acción y de intercambiar tanto verbal o no verbal los resultados pues efectivamente más favorables, ¿sí? Intentando transmitir un mensaje adecuadamente. Vuelvo y repito, en algunas ocasiones puede que esto se dé, en algunas otras ocasiones puede que esto precisamente no se llegue a dar, pero sí es importante el apartado de escuchar y adicionalmente también de hacer una evaluación objetiva de cómo se siente posiblemente esa persona en ese momento con relación a su comportamiento no verbal. Aquí pasamos a lo que nos desprende efectivamente la comunicación asertiva. Entonces resulta que aparte obviamente de tener una comunicación, de transmitir un mensaje, nosotros debemos tener muy en cuenta el cómo lo transmitimos, ¿sí? Entonces en la comunicación asertiva pues efectivamente se desprenden 3 tipos. Entonces el primer tipo, ustedes van a hacer ese proceso, vuelvo y repito, esto es muy de autoevaluación, en donde identifiquen en qué momento ustedes han tenido de pronto un rol que ha sido de tipo pasivo. Entonces, primer momento, pasivo. Entonces, es esa dificultad en algunos casos para poder decir no o no estoy de acuerdo. Usualmente estas personas toman una posición sumisa y constantemente tienen sentimientos de culpa. Puede que en algunos casos se llegue a presentar con sus pares, ¿sí? Entonces, que absolutamente a todo ustedes le acentúan, es decir, le dicen que sí, ¿sí? Aunque ustedes estén molestos o no lo quieran realmente hacer. En ocasiones, pues efectivamente puede que ustedes no verbalicen qué es lo que ustedes piensan y cómo lo piensan, lo que están pensando en ese momento, precisamente por eso, porque toman un rol pasivo y no quieren tener inconvenientes con absolutamente nadie y piensan o tienen esa percepción de que su punto de vista no es importante para el otro. ¿Qué pasaría? Ahora mi pregunta es, ¿qué pasaría si ustedes dan su punto de vista y efectivamente, 1, es tenido en cuenta y 2, es muy importante para las personas con las cuales usted está interactuando en ese momento? ¿Sí? Entonces, piénsese, ¿qué pasaría si yo doy mi punto de vista? Ok, si me equivoco, di y expresé mi punto de vista y pues en ese momento, de pronto puede que los demás estén en desacuerdo, pero yo expresé lo que estaba sintiendo en ese momento. Evidentemente, de una forma correcta. Porque de aquí ya pasamos al siguiente tipo, que viene siendo el agresivo.
Entonces acá pues pasa totalmente lo contrario el pasivo, ¿no? Entonces, mientras en el pasivo pues efectivamente había una dificultad muy permanente para decir no y para mencionar lo que yo estaba pensando referente a una temática. Y esto también, de hecho, muchachos, puede que en algunos casos pueda llegar a pasar en clase, por ejemplo. En algunos casos, pues, les piden, evidentemente, su punto de vista y ustedes no participan, de pronto porque hay algunas otras personas que piensan totalmente diferente a ustedes, ¿sí? Como bien les indiqué, esto es muy importante mencionarlo, ojo, de una manera muy adecuada, como lo es, pues, ya el tipo asertivo que es el que yo quiero que ustedes empiecen a implementar, ¿listo? Y el que, de hecho, debemos empezar a implementar todos. Entonces, como bien les indicaba, pues del pasivo ya pasa la contraparte que viene siendo el agresivo. Entonces, en el agresivo se empieza a presentar esa dificultad para escuchar y es muy marcada, ¿sí? Entonces, básicamente, la persona no escucha al otro, no lo comprende, ¿sí? Se enfoca en su punto de vista porque es la persona la cual tiene la razón, ¿sí? Entonces, no hay otra verdad absoluta. Sencillamente, esa persona es quien cuenta con esa verdad. No respeta en ocasiones los puntos de vista del otro, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo. Tiende a ser muy inflexible y en ocasiones, pues, efectivamente se hace lo que esa persona dice porque no hay más puntos de vista o porque la forma en que lo menciona, pues, efectivamente algunas otras personas los puede llegar a intimidar y los demás pueden llegar a ser flexibles y acceder a lo que esta persona está diciendo, ¿sí? Así no estén de acuerdo, pero también es la forma en que lo está diciendo. Esta persona pone límites personales muy marcados, entonces les pongo un ejemplo. Si arriba se decía que no, si arriba efectivamente nunca se decía que no, en el agresivo puede decir no y es su última palabra, ¿sí? No hay forma de negociación con esta persona. Sencillamente, si ya usted le dijo que no, tenga la seguridad de que va a continuar con su no. Entonces, esos son dos tipos. Ahora vamos a llegar al asertivo, que es efectivamente el que se esperaría todos debemos manejar, que es esa facilidad para decir no, coloca límites personales definidos, pero en ocasiones tiende a hacer una evaluación objetiva en donde dice, bueno, esta persona puede llegar a tener la razón. Entonces se flexibiliza un poco, le da la razón a la otra persona y le agrega su punto de vista. Escucha activamente todos los puntos de vista de los demás y puede de hecho llegar a ser un parafraseo de lo que le están diciendo los demás, ¿sí? Entonces, a mí me parece que Juanito tiene, esto se le podría resaltar, pero adicionalmente Juanito también se le podría resaltar esto, yo pienso que, y entonces ahí ya se genera una comunicación evidentemente asertiva. Respeta mucho, y esto se lo resalto mucho a las personas que manejan la comunicación asertiva, las opiniones del otro, ¿sí? Evidentemente, cuando no está de acuerdo, no le corta las alas, por decirlo de esta forma, sino dice, bueno, ok, tú piensas esto, pero yo le podría agregar esto porque es lo que yo pienso, ¿sí? Podríamos llegar a un acuerdo, o pueden llegar a una negociación con esa otra persona en donde, pues, cada uno tiene su punto de vista diferente. Pero como ustedes se dan cuenta, la diferencia entre el pasivo y el agresivo, el asertivo tiene esa capacidad de decir sí o no cuando no está de acuerdo, expresa también su punto de vista, lo expresa adecuadamente porque en ningún momento pues irrespeta a las demás personas, sino al contrario, tiene en cuenta cada una de las ideas, hace un parafraseo, las agrupa y posteriormente menciona qué piensa y qué podría llegar a mejorar. ¿Listo? Entonces, espero estén tomando apuntes. Como les dije, comunicación asertiva se desprenden 3 tipos. Entonces, como les indiqué en el video, ya vamos a ver un vivo ejemplo de lo que es esta comunicación y ustedes se van a dar cuenta de ese comportamiento no verbal del cual ahorita les mencioné, ¿sí? Que es el hecho de observar. Entonces, ustedes van a identificar en cada uno.
Bueno, entonces, como se dan cuenta, en el video anterior, efectivamente, hay dos tipos de comunicación, ¿no? Entonces, me gustaría que mediante el chat respondiéramos las siguientes dos preguntas. Evidentemente, como les dije, pues esto es un proceso muy participativo y en el chat pues los voy a estar leyendo. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario el sonido para comunicar una idea? Con relación a lo que pasó con los 4 personajes. Entonces, piense, evalúe y me puede escribir mediante el chat. Posterior pregunta, ¿qué fue lo que más le impactó del video? ¿Fue la primera actuación donde pues los personajes de pronto fueron un poco más agresivos y no encontraron una solución? ¿O fue de pronto ya los siguientes personajes son donde encontraron una solución efectiva a la problemática por la cual estaban pasando en ese momento? Entonces, cuéntenme un poco cuál es esa reflexión que usted saca de este video. Aquí los voy a estar leyendo muy juiciosamente. Listo, entonces acá me están mencionando que efectivamente no es necesario una comunicación que exprese un sonido para entender una idea. Como ustedes se pueden dar cuenta en el video, no había pues un sonido a emitir, ¿cierto? Acá una compañera nos responde, no es necesario, se puede comunicar ideas con señas u otras formas de expresión corporal. Muy bien, que eso es el comportamiento no verbal. No una solución al problema. Otra compañera nos dice, no es necesario un mensaje, se puede transmitir de diferentes formas. Muy bien, no es necesario para comunicar una idea. Listo, entonces, como bien les indiqué anteriormente, es muy importante observar ese comportamiento no verbal que nos está transmitiendo la otra persona, porque en ocasiones no hacemos esa evaluación de ese comportamiento y podemos llegar de pronto a incurrir en una falta. Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? De pronto hay una persona que llega muy feliz, muy alegre a saludarte y pronto tú no estás en un muy buen día, de pronto te han pasado una serie de acontecimientos un poco desagradables, entonces pues efectivamente de pronto tu comportamiento no va a ser el mismo con la persona, pero esto efectivamente no quiere decir que nosotros de pronto seamos irrespetuosos con esa persona, porque como bien les indiqué, llegó muy amigable, llegó muy feliz, llegó muy amable, entonces de pronto puede que en ese momento tú no quieras hablar, pero sí es importante expresarle que en ese momento no quieres tener una comunicación de pronto verbal con esa persona porque pues te encuentras pasando de pronto por una situación compleja. Entonces, como ustedes se dan cuenta, eso es un vivo ejemplo de la comunicación no verbal. Y pues evidentemente la comunicación verbal también es muy importante, que eso ahorita lo vimos con la comunicación asertiva. Entonces, bueno, acá hay tipos de tono que están muy relacionados con los tipos de comunicación asertiva que nosotros manejamos. Entonces, el primer tipo de tono es el inseguro.
en donde pues efectivamente decimos lo que pensamos o queremos, pero lo mencionamos en un tono de voz muy baja, sin de pronto insistir, o de pronto en algunos casos puede que solamente lo insinuemos, ¿sí? No sé si de pronto en algún momento les ha pasado durante su vida que de pronto no se encuentran muy seguros de lo que están mencionando y sucede esto que les estoy mencionando. Entonces, lo decimos, pero lo decimos en un tono de voz muy bajo, o de pronto como murmurando, susurrando, o de pronto solamente se lo decimos a un compañerito como para que esa persona nos valide, pero pues ahí ya, de ahí no pasa. Y pues no insistimos de pronto si hay alguna otra persona que toma su punto de vista y lo dice, ¿sí? De pronto hasta ahí llegamos, pues no volvemos a mencionar lo que nosotros habíamos dicho. Entonces, repasen si en algún momento de pronto les ha pasado. Luego entonces está el tipo de tono agresivo, en donde decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, de pronto sin hacer una evaluación objetiva de si realmente lo estoy diciendo de una manera asertiva, adecuada, o está más en función de una emoción. Un ejemplo claro, cuando nosotros nos encontramos en función de ira, pues de pronto ese tono agresivo se presenta mucho más, es mucho más relevante, ¿no? Porque pues de pronto lo mencionamos con un tono de voz un poco más alto y mencionamos algunas palabras que después decimos, no, me equivoqué, ¿qué hice? No le debía haber hablado a esa persona de esa forma. De pronto esa persona, perdón, lo que quería hacer era ayudarme un poco, pero pues yo le respondí con un insulto o de hecho de pronto gritándolo. Entonces, este es otro tipo de tono de voz. Hagan ese proceso, vuelvo y les repito, autoevaluación en donde ustedes deciden, sí, me ha pasado y me equivoqué y de pronto le pedí excusas a esa persona en su momento. O posteriormente me di cuenta que también me había equivocado porque a veces pasa mucho tiempo y decimos como, ay, sí, ¿verdad? Que yo le dije esto a X o Y persona. Entonces, sí es muy importante que lo tengan presente. Y luego está el tipo de tono asertivo. Decimos lo que queremos, logrando que nos escuchen y evidentemente ganándonos ese respeto, sin dejar evidentemente de respetar a los demás o sin dejar a un lado las opiniones del resto. Como ustedes se dan cuenta, están muy relacionados los tipos de tono de voz con el tipo de comunicación que yo tengo. ¿Listo? Entonces recuerden los tipos de comunicación. Vuelvo y les repito, durante toda la actividad voy a ir haciendo preguntas para que ustedes me las vayan respondiendo. Bueno, ¿qué sucede cuando aplicamos los diferentes tonos de voz? Entonces, si el tono es, vamos a empezar, quien nos escucha puede sentirse, si nosotros estamos hablando de un tono de voz agresivo, de pronto esa persona que pues está efectivamente recibiendo el mensaje puede sentirse atacada, ¿sí? Puede sentirse un poco mal, puede sentirse agredido, evidentemente como bien su nombre lo indica, porque estamos levantando de pronto un poco el tono de voz y también la palabra que estamos mencionando no es la mejor. Luego está el tono de voz inseguro, pues efectivamente la persona que lo escucha puede sentirse de pronto poco comprendido, ¿sí? Como que no entiende la idea, no sabe si realmente debe seguir ese camino, de pronto dejarla pasar, precisamente por lo que les mencionaba ahorita. Ese tono de voz es muy bajo y no se logra insistir mucho en la idea que tenía en ese momento. Luego entonces aparece un tono de voz asertivo en donde efectivamente pues la persona que lo escucha se siente comprendida, ¿sí? Entonces pues el mensaje se transmitió adecuadamente y pues no hay de pronto ningún tipo de pregunta o inquietud, pues no se siente atacado, tampoco se siente que pues no ha sido comprendido, sino todo lo contrario, asertivo igual a comprendido. Si el tono es y puede responder, que puede respondernos la persona que pues nos está escuchando, la que está tratando de resolver qué es lo que le estamos tratando de comunicar. Entonces, agresivo, pues de pronto puede llegar a defenderse y de hecho también puede llegar a atacarnos teniendo pues un mismo tono de voz de pronto agresivo, ¿sí? El inseguro no tiene en cuenta su punto de vista, como bien les indiqué, de pronto lo pasa por alto y posteriormente pues de pronto tiene en cuenta más los otros puntos de vista que fueron un poco más asertivos, ¿sí? O de pronto lo dijeron un poco más fuerte y de una mejor forma. Y el asertivo hace lo que se solicita, ¿sí? Entonces en ese momento como entendió el mensaje y pues vio que la persona era tan firme en su posición, pues efectivamente sigue a esa persona. Entonces recuerden, porque esto pasa mucho en los equipos de trabajo, ¿sí? Entonces cuando ustedes conforman un grupo, hay algunas personas que de pronto aumentan un poco la tonalidad de la voz, hay algunas otras personas que bajan la tonalidad y hay algunas otras personas que ustedes sencillamente lo siguen porque les genera confianza,
también ustedes le tienen cierto nivel de respeto a esa persona por la forma en cómo se comunica y adicionalmente ustedes entienden lo que esa persona les menciona. Entonces, acá es importante que tengan en cuenta que no es el hecho de aumentar la tonalidad de la voz, sino transmitir adecuadamente el mensaje teniendo en cuenta el tono y el cómo se dicen las cosas. Mencionando siempre mucho o incentivando mucho el tono de voz de tipo asertivo, como se los mencioné. Como todo, en la comunicación existen barreras y existen facilitadores. Vamos a empezar con las barreras en la comunicación. Entonces, la primera es la dificultad para comprender la opinión del otro. Como bien les mencionaba, hay personas que de pronto tienden a ser muy inflexibles en cuanto a tener en cuenta la opinión o las ideas de los demás. Entonces, esto genera que ya haya un choque y automáticamente de pronto pueda esa persona mencionar o expresar de forma agresiva. Entonces, esta es una de las primeras barreras, no entender o no comprender o no tener en cuenta la opinión de los demás, solamente mi idea, solamente mi opinión. Número 2, hablar de manera extensa. No sé si en algún momento les ha pasado que ustedes están hablando con una persona y básicamente ustedes van como, hagan cuenta como el perrito que a veces está en los carros, asintiendo, así tal cual, porque esa persona de pronto no les da la oportunidad de hablar y expresarse, ¿sí? Entonces, lo único que ustedes hacen es escuchar y ya. Es importante en la comunicación manejar ciertos tiempos, en donde yo te hago preguntas, efectivamente tú me las respondes y tú también estás en tu total autonomía de mencionarme algunas preguntas para yo poderte responder. Cuando solamente una persona habla, pues realmente aquí pues no hay un tipo de interacción adecuada y también se genera una barrera de la comunicación porque es solamente una persona la que está comunicando. Ustedes están haciendo de pronto el rol un poco más de tipo pasivo, ¿sí? Hagan cuenta, siempre recuerden el mensaje o el perrito que les mencioné, donde siempre está sintiendo, pero pues no está comunicando más. Número 3, presuponer que la otra persona conoce nuestros pensamientos. Y esto nosotros lo llamamos desde psicología como una distorsión cognitiva que hace relación a la lectura de pensamiento, ¿sí? En algún momento también puede llegar a pasar que por X o Y motivo, ustedes de pronto no tengan el mismo tipo de interacción con la misma persona. Un ejemplo, resulta que ustedes por chat están hablando con una compañera y resulta que esa compañera usted siempre le responde amiguis, ¿sí? Y ese día esa compañera no le dijo amiguis, sino lo llamó por su nombre completo, ¿sí? Entonces automáticamente usted presupone que usted infiere que esa persona está de mal genio con usted, de pronto que usted hizo algo malo, ¿sí? Y empiezan a pasar un mundo de pensamientos negativos reiterativos en donde usted dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, esto es una equivocación muy grande porque usualmente lo que nosotros debemos hacer cuando tenemos alguna inferencia o algo se nos está pasando por la cabeza que no es adecuado es mencionar, preguntar, ¿sí? Oye, ¿te pasa algo? Oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Sí? Y no inferir que esa persona de pronto está de mal genio conmigo o de hecho, pues que yo tuve la culpa de algo, ¿sí? Sí, no estamos seguros de ello, porque usted empieza a pasársele todo absolutamente por la cabeza, desde el primer día que conoció a esa persona hasta el día de hoy. Entonces, sí es muy importante que nosotros no hagamos esa lectura de pensamiento porque no somos adivinos y no podemos saber qué está pensando la otra persona. Sería extraordinario, pero no tenemos ese don. Entonces, la idea es que preguntemos, ¿sí? Es muy importante no presuponer. Número 4, juzgar a la otra persona por lo que comenta, ¿sí? Entonces empezar a generar juicios de valor, sencillamente porque en algún momento lo escuché hablar con otra persona, o de pronto porque en alguna clase automáticamente de pronto hizo algún comentario, entonces ya le empiezo a generar una etiqueta, ¿sí? Sin dar de pronto la oportunidad de conocerlo un poco más. Entonces genera un juicio de valor antes de, o también las conocidas etiquetas. Número 5, no solicitar aclaraciones o preguntas cuando tenemos dudas de algo. Esto es una barrera de comunicación impresionante, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro es cuando de pronto ustedes están en clase y pues efectivamente de pronto tienen alguna duda, alguna inquietud. Ustedes se quedan con esa duda o inquietud y resulta que preciso les apareció en el parcial o les aparece en el quiz. Esto es muy claro. Hay personas que de pronto no participan precisamente porque de pronto pueden llegar a ser un poco tímidas o de pronto les genera algo de preocupación el hecho de participar. Entonces, sí es muy importante que ustedes aclaren todas las dudas con relación a algunas temáticas y hablemoslo desde la cotidianidad. Por ejemplo, cuando ustedes están en su casa,
que su mamá o algún familiar con el que usted conviva en este momento le solicite un favor, ¿sí? Entonces, genérele ese parafraseo si de pronto usted tiene alguna duda de qué fue lo que le pidió, ¿sí? Entonces, resulta que le pidió que de pronto usted le hiciera el favor de pagarle el recibo del gas, ¿sí? Y resulta que usted le pagó el recibo de la luz, ¿sí? Precisamente porque no entendió cuál fue el mensaje, entendió que le tenía que pagar un recibo, pero no entendió específicamente cuál era. Entonces, esto nos pasa mucho y desde la cotidianidad. Por eso les digo, inicien desde casa para que usted logre incentivar mucho la comunicación de tipo asertivo. Entender lo que la otra persona nos está mencionando y si tengo alguna duda, alguna inquietud, automáticamente preguntarle a la persona directamente. Porque en ocasiones también puede llegar a pasar que yo le pregunto a un compañero qué fue lo que entendió y resulta que pues este compañero me transfiere esa información y resulta que no era, ¿sí? Entonces es mejor de una vez preguntarle a la persona directamente implicada. Esto pasa también cuando de pronto tenemos algún inconveniente, ¿no? Entonces, yo no quiero hablar con esta persona y resulta que de pronto le pregunto a alguna otra persona que es cercana qué fue lo que pasó o de pronto cómo está esa persona, pero no le preguntamos directamente. Entonces, eso también hace relación a una barrera de la comunicación. No ser directivos o no tener ese proceso de transmisión de información con las personas que son adecuadas en el momento, con la que tenemos la duda o la inquietud. ¿Listo? Entonces, tenerlo muy presente. Y estos son los facilitadores de la comunicación. Muy importante. Entonces, lo primero es que nosotros debemos tener en cuenta la elección de los espacios donde se va a brindar esa comunicación, ¿sí? Hay de pronto en espacios en donde se interfiere de pronto por alguna variable contextual, de pronto que haya mucho ruido, entonces pues yo no le logro entender a la otra persona, de pronto si es por llamada, entonces se corta la llamada constantemente o de pronto hay interferencia. Entonces, es importante que ustedes elijan un espacio adecuado donde se va a dar esa comunicación. Por eso, cuando ustedes están usualmente en clase, se les solicita que, pues, preferiblemente no haya ningún tipo de distracción a su alrededor. ¿Por qué? Porque, pues, eso interfiere en la comunicación que usted está teniendo en ese momento. Equilibrar los tiempos de escucha, como bien les indiqué ahorita, es una barrera que es muy usual, en donde solamente una persona habla, pues, usted no tiene la forma de interactuar de pronto un poco más con esta persona. Entonces, sí es muy importante que usted tenga presente que los tiempos deben ser, debe tener un equilibrio entre lo que usted está preguntando, entre lo que usted está respondiendo, darle un espacio a la otra persona también. Y, pues, evidentemente, de eso se desprende también el respeto. Es muy importante tener en cuenta los puntos de vista de las demás personas, independientemente nosotros no estemos de acuerdo. Como bien yo ahorita les mencionaba la comunicación asertiva, hay una forma de mencionar mi desacuerdo sin de pronto que la otra persona se sienta agredido, ¿sí? Es muy importante no solamente de pronto manejarlo entre pares, ¿no? Esa cordialidad que pues uno debería manejar con sus amigos o con sus propios compañeros, sino también con personas como lo vienen siendo los docentes, ¿sí? Mencionar adecuadamente los aspectos que de pronto en los cuales usted se encuentra en desacuerdo para que pues sean tenidos en cuenta, ¿sí? Recuerden que es muy importante expresar el desacuerdo, porque si no, pues básicamente pues, va a seguir igual, o sea, no se va a saber si de pronto usted estaba de acuerdo o qué fue lo que pasó en ese momento. Todo teniendo en cuenta y siempre bajo el mismo lineamiento de respeto. Reconocer las equivocaciones. Es muy importante saber cuándo nos equivocamos, expresarlo si es necesario, pedir disculpas, porque esto puede ser un facilitador de la comunicación. Les pongo un ejemplo clarísimo. De pronto que en algún momento ustedes se hayan peleado con algún compañero por X o Y situación y la salida fácil fue dejarse de hablar con esa persona, ¿sí? Porque de pronto usted no quiso verbalizar las disculpas o de pronto porque esa persona nunca le pidió disculpas y en ese momento lo más fácil que ustedes pudieron hacer precisamente fue eso, cortar la comunicación. Entonces, acá la idea es de pronto no perder una persona que fue valiosa para usted y pues reconocer que usted se equivocó y pedir excusas si lo considera pertinente. Evitar hablar cuando esté en función de la emoción. Entonces, esto era lo que yo les decía ahorita cuando de pronto estamos bajo la ira, bajo la furia, de pronto en algunos casos que ya se convierte pues en furia realmente. Recuerden que ustedes aquí pues no tienen una evaluación consciente de lo que están diciendo. Sencillamente están hablando en función de una emoción. Si están en función de ira, de pronto sus palabras y su tono de voz no va a ser el mejor. Lo más importante es que usted aprenda a reconocer
en qué momento usted está en esa, pues está evidenciando esa emoción. Porque en algunos casos usted sigue hablando y a medida que va evolucionando la comunicación, lo que hace es que sigue aumentando la tonalidad de la voz y adicionalmente también puede llegar a pasar que sus palabras también tienden a ser inadecuadas, ¿sí? Entonces, es importante que si en ese momento usted está en función de ira o de pronto está triste, como ahorita les mencioné, esperar un momento, de pronto expresar que en ese momento pues no es el apropiado para tener una comunicación, de pronto que usted no quiera hablar en ese momento y posteriormente comunicarse con la persona. Porque a veces también lo que puede llegar a pasar es que usted dice, no, en ese momento no quiero hablar y nunca más vuelve a hablar con esa persona, no vuelve a llegar a tener contacto con ella. Entonces, sí es importante que, pues, posteriormente se identifique que usted quiere hablar con la persona y que ese no era el momento apropiado. Revisar las emociones, supremamente importante. En este momento, ¿cómo me siento? Entonces, estoy en función de tristeza, estoy en función de ira, que estoy sintiendo en ese momento mientras va evolucionando la comunicación. Así usted sabe cuál es la medida que debe tomar, ¿sí? Como bien les indiqué, pueden ser 2 medidas, decirle a la persona que pues efectivamente en ese momento no es el momento para hablar y posteriormente comunicarse. Vuelvo y les repito, es muy importante que ustedes logren tener ese tipo de comunicación con esa persona, si no de pronto va a inferir que usted realmente estaba enojado o enojado con ella. Coherencia entre la comunicación verbal y no verbal. No sé si de pronto también en algún momento les ha pasado que ustedes están verbalizando que están felices y tienen un comportamiento no verbal totalmente inadecuado o poco coherente con lo que están mencionando. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿realmente está feliz? O de pronto está triste, o qué es lo que le pasa a esta persona. Entonces, sí hay que tener coherencia con lo que ustedes están expresando, tanto de su, precisamente ese comportamiento no verbal y lo que están mencionando, ¿sí? Es muy importante que si en algún momento ustedes de pronto se están mirando al espejo y están diciendo, bueno, ¿qué emoción quiero representar? Por ejemplo, entonces, no, pues hoy estoy supremamente feliz. Entonces ustedes miran su fascia y se dan cuenta que no, definitivamente pues no parece esa fascia de felicidad, pero usted sabe que internamente sí está sintiendo esa emoción y eso es lo que usted quiere expresar. Entonces sí hago una evaluación de cuál es la expresión que usted tiene en su rostro cuando está feliz, cuando está alegre, cuando está triste, cuando está en función de ira, de pronto cuando está sorprendido o de pronto cuando de pronto algo le genera desagrado. Entonces sí, revíselo para que usted pueda identificar también cuáles son las fases que usted hace. Expresar el desacuerdo, como bien les he mencionado, dentro de la comunicación asertiva es muy importante expresar mi opinión y mucho más importante expresar cuando no estoy de acuerdo con lo que de pronto las otras personas dicen o hacen. Entonces, sí es muy importante, vuelvo y les repito, bajo los lineamientos que ahorita les acabo de mencionar. Entonces, estos son algunos facilitadores de la comunicación. Espero hayan tomado fiel apunte de lo que les estoy mencionando para que podamos entrar a mejorar. Sé que esto se logra con mucho entrenamiento y como bien les indiqué, desde la cotidianidad. Empiezan a mencionar, por ejemplo, con sus compañeros. Hay aspectos claves como el hecho de saludarlos antes de hacer una pregunta, porque no sé si en algún momento también les ha pasado que ustedes automáticamente de la confianza que se tienen con esa persona ya no saludan, ¿sí? Entonces es como que hacen la pregunta y pues automáticamente la otra persona debe responder. Entonces es muy importante que como regla de cordialidad pues lo saluden, de pronto si tienen aún más confianza con esta persona, le pregunte cómo está o cómo se siente y posteriormente pues ya realice su inquietud y pues pueda tener una respuesta efectiva. Bien, entonces como les mencioné, lo primero está relacionado con una gran categoría que son las habilidades sociales. Luego, como les mencioné en esa línea, vamos a hablar de las habilidades de pensamiento. Acá entra a jugar un papel muy importante, de pronto las personas que me estaban mencionando que son muy creativas, de pronto algunas otras que me estaban mencionando que son organizadas. Entonces, sí es importante hablar de habilidades del pensamiento porque acá entran todas aquellas destrezas, fortalezas, habilidades que son de nuestro agrado, ¿sí? Entonces acá ustedes van a empezar a evaluar y también van a empezar a revisar ese árbol que colocaron como fortalezas, habilidades y destrezas. Entonces vamos a ver quiénes son acá de pronto un poco más creativos y vamos a hacer varios ejercicios con relación a ello. ¿Listo? Entonces, bueno, las habilidades del pensamiento se definen como el conjunto de operaciones mentales, las cuales están muy sincronizadas, ¿sí? Y nos ayudan a de pronto inferir
qué nos quieren dar a entender o cuál es el mensaje que nos quieren transmitir, sin de pronto que este mensaje esté completo. Estoy hablando netamente de la comunicación de tipo escrito. Entonces, ahorita les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es lo que busca esa habilidad de pensamiento? Integrar la información adquirida por medio de nuestros sentidos. Entonces, como bien les indiqué, pues puede ser de tipo visual, puede ser de tipo auditivo, puede ser gustativo, dependiendo de cómo nos estén transmitiendo el mensaje. Implementando, pues efectivamente, las herramientas y métodos que fortalecen el almacenamiento de la información. ¿Esto a qué hace relación? Que efectivamente nosotros ya tenemos un aprendizaje y posteriormente pues se va generando, va aumentando, ya tenemos cierta información, ya poseemos esa información. ¿Qué ha pasado? ¿A qué tipo de memoria? A memoria a largo plazo. Cuando nos dan más información, lo que hace es que se adapta o se acomoda esa información que usted ya tenía y empieza a darle una coherencia y empieza a tener una sincronía, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que desde los primeros semestres pues se empiezan a dar algunas asignaturas, evidentemente algunas son prerequisito, posteriormente ustedes empiezan a entender por qué esas asignaturas eran prerequisito. Claro, porque si usted no tenía esa terminología o esos conceptos que se manejan en esas primeras asignaturas, no podría llegar a entender algunos otros términos que va a haber un poco más adelante. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que todos tenemos un conocimiento, partimos de una base y posteriormente se va acomodando, se va asimilando y va generando una asociación de conocimiento, de pensamiento, y así usted ya puede dar pues una respuesta efectiva pues en el momento en que lo considere. Puede ser en un parcial, puede ser en un quiz, puede ser de hecho en una comunicación con un compañero en donde usted diga, no, pero es que esto yo lo vi en primer semestre y hacía relación a esto, o eso yo lo vi por allá en sexto semestre, dependiendo evidentemente. Bien, entonces como bien les indiqué, pues son algunos patrones o alguna información que pues nosotros ya tenemos preestablecida que nos hace que nosotros completemos el mensaje, ¿sí? Entonces, aquí yo efectivamente les traigo un ejemplo de ello. Entonces, sí me gustaría que mediante el chat ustedes me escribieran cuál es esa frase que aparece en este momento, la que les estoy presentando. Completen, por favor, el mensaje, teniendo en cuenta esos patrones de pensamiento. Entonces, ¿qué dice acá? Sin buscar, por favor, en internet, sencillamente lo primero que se les venga a la cabeza. Completen el mensaje. Vamos a ver quién efectivamente pues logra descifrarlo. Listo, entonces por acá ya nos están respondiendo. Si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Muy bien. Acá otro compañero nos escribió, igual, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Listo. Si no te gusta, igual, otra compañera nos escribió. Perfecto. Como ustedes se dan cuenta, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, efectivamente esto hace relación a los patrones de pensamiento que nos hacen terminar el mensaje o la comunicación. En este caso, como bien sus compañeros, algunos ya nos han venido escribiendo, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Ese es el mensaje que pues aparece acá. Y esto está relacionado con ese tipo de pensamiento, esa habilidad de pensamiento, la cual les mencioné ahorita. Si de pronto a alguno se le dificultó, es importante que ustedes empiecen a tener un hábito de lectura, por lo menos diariamente, tener 1 hora o 30 minutos en donde ustedes puedan tener este hábito, puedan de pronto leer alguna información de interés, no netamente que yo les diga, no, tienen que leer X o Y libros, no, sino que sea información del agrado, de interés, para que ese tipo de información pues sea mucho más sencilla para ustedes. Muchas gracias a las personas que están participando ahí, están supremamente activas, gracias. Hasta el momento todos efectivamente pues agruparon adecuadamente el mensaje. Este es otro tipo de mensaje, como ustedes se dan cuenta, internamente o inconscientemente nosotros empezamos a organizar la información. Este mensaje pues es totalmente diferente porque pues acá nos da la información, la comunicación ya está en este momento, pero debemos organizarla. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos quieren transmitir en esta imagen? Teniendo en cuenta que la debemos organizar. Entonces recuerden que acá estamos evaluando esas habilidades de pensamiento. Vamos a ver qué nos escriben.
Esta de pronto nos demoramos un poco más, dado que es un poco más complejo ese proceso metacognitivo que nosotros implementamos. A ver quién se arriesga. Recuerden que no deben, por favor, revisar en internet. Es automáticamente lo que se les venga a la cabeza con base en la imagen que les estoy presentando. Listo, entonces acá me dicen, los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. ¿Alguien que piense diferente? Listo, acá igual, me siguen diciendo, los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Muy bien. Listo, este es otro ejercicio. Listo, entonces ahora pasamos con otro tipo de ejercicio que pues ya incentiva de pronto un poco más la observación, es decir, su sentido de tipo visual. Resulta que acá yo les estoy mostrando una imagen, les voy a dar un tiempo para que pues ustedes revisen cada uno de los aspectos que aparecen acá. Revísenla muy bien, ¿sí? Porque como ustedes se pueden dar cuenta hay detalles mínimos de los cuales ahorita pues les voy a hacer algunas preguntas, ¿listo? Entonces revisen por favor, ahí pues hay algunas mochilas, hay algunas personas, revisen los árboles, de pronto revisen algo, si hay de pronto hay algún animal que los acompañe, algún elemento que de pronto les pueda llegar a llamar la atención de este diagrama. Entonces revísenlo por favor, porque ahorita, como les dije, voy a hacer algunas preguntas. Listo. Entonces, como les indiqué, de esa imagen se desprenden unas preguntas. Entonces, la primera, ¿cuántos turistas se alojan en este campamento? La primera pregunta. ¿Listo? Entonces, quienes quieran ir respondiendo por el chat, extraordinario. Así, posteriormente, cuando yo les dé la respuesta, ustedes van a decir, bueno, de pronto me equivoqué, de pronto no observé adecuadamente, ustedes ya van a ir haciendo ese proceso de evaluación. ¿Listo? Entonces, en el cuaderno donde les dije que tomaran apuntes también pueden colocar la respuesta. Entonces, ¿cuántos turistas se alojan en este campamento? Entonces, acá por acá me dicen 4, 3, 3, listo. 3, 3, listo. 3. Bueno, ahorita se van a llevar una sorpresa. 3, me siguen diciendo que 3, listo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos llegaron a ese lugar? ¿Hoy o hace algunos días? Bueno, por acá ya me están cambiando la respuesta, me dicen que 4, 4. Ya vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo llegaron a ese lugar? ¿Hoy o hace algunos días? Entonces acá los estoy leyendo. Tercera pregunta. ¿En qué medio de transporte llegaron ahí? Por acá me dicen que hoy. ¿Cuándo llegaron a ese lugar? Hoy. Listo. Bien, tercera pregunta. ¿En qué medio de transporte llegaron ahí? Teniendo en cuenta la imagen que les mostré ahorita, por eso les dije, revisen muy bien cada uno de los aspectos que aparecen allí. Por acá me responden, hace algunos días. Listo. Cuarta pregunta. ¿Qué tan lejos está el poblado más cercano del campamento? Cuarta pregunta. ¿Qué tan lejos está el poblado más cercano del campamento? Listo, por acá entonces me están respondiendo. Hace algunos días, listo, me siguen respondiendo que 3. Bien. Quinta pregunta. ¿De dónde sopla el viento? ¿Del norte o del sur? Ahorita cuando les empieza a dar las respuestas se van a sorprender. Por acá un compañero me dice que hace algunos días llegaron al lugar. Listo. Sexta pregunta. ¿Qué hora del día es? Sexta pregunta. ¿Qué hora del día es? Listo. Acá me siguen respondiendo preguntas anteriores. Bien. Y última pregunta. ¿A dónde se fue Alejandro? Recuerden por favor esa imagen, revísenla mentalmente
y traten de dar respuesta a lo que les estoy preguntando en este momento. Entonces, por acá me dice que en sur, me dice otra compañera que está de día. Listo. Entonces, espero hayan efectivamente pues anotado sus respuestas. Yo acá las he venido leyendo, hay personas que están muy participativas, muchas gracias. Ahora les voy a dar la respuesta. Listo, entonces por favor las personas que no se equivocaron en ninguna de las preguntas, pues evidentemente cuando copiaron las respuestas van a colocar un puntico mediante el chat, solamente un puntico, ¿listo? Y eso pues me da a entender que ustedes acertaron a todas las preguntas que les hice. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos turistas se alojan en ese campamento? Entonces, 4. ¿Cuál es la justificación? Si observan evidentemente muy bien el dibujo, se podrán dar cuenta que los cubiertos son para 4 personas. Además, si ustedes se dieron cuenta, hay un elemento que es una lista que el guardia tiene y pues allí tiene 4 nombres. ¿Listo? Entonces, para las personas que me respondieron 4, extraordinario. Muy bien, acertado. Entonces, acá me siguen respondiendo. Perfecto, sigan participando. La siguiente pregunta, ¿cuándo llegaron a ese lugar? Hoy o hace algunos días. Entonces, pues evidentemente, si se dieron cuenta, hay una telaraña en un árbol, ¿cierto? Y pues ahí está la tienda de campaña que estaban utilizando. Entonces, eso nos da pie para pensar que evidentemente no fue hoy, fue hace algunos días. Entonces, para las personas igual, que me respondieron que hace algunos días, extraordinario. Bien, por acá me responden que pues llegaron ayer y que pues el medio de transporte fue un carro. Bueno, ya acá hay una persona que me respondió que tiene todas las respuestas correctas. Muy bien. Bueno, tercera pregunta. ¿En qué medio de transporte llegaron ahí? Entonces, en un bote. Si ustedes se dan cuenta, al lado del árbol se ven reflejados algunos remos. Entonces, para que lo tengan presente. En la imagen estaban los remos. Entonces, ¿en qué forma o qué medio de transporte implementaron? En un bote. Cuarta pregunta, ¿qué tan lejos está el poblado más cercano al campamento? Entonces, no muy lejos. Como ustedes se pueden dar cuenta en el dibujo, aparecía una gallina. Por eso les dije, revisen muy bien si de pronto hay algún animal, revisen cada uno de los elementos. Por lo tanto, hay un poblado muy cerca. Quinta pregunta, ¿de dónde sopla el viento? ¿Del norte o del sur? Del sur. Como ustedes pues, pudieron evidenciar, la tienda de campaña tiene una banderita, ¿sí? Que ayuda a determinar la dirección del viento. Además, acá hay un dato adicional y es que hay un árbol cuyas ramas son más cortas de un lado que el otro. Por lo general, los árboles tienen ramas más largas del costado sur. Entonces, ese también es otro factor para identificar efectivamente de dónde sopla pues, el viento en la imagen. Sexto, ¿qué hora es del día? Entonces, es de mañana. Entonces, como bien les mencioné, pues en la pregunta anterior, se nota que pues efectivamente, pues acá en la orientación, ahora se puede entender dónde se ubican en el oriente y es el este. Otra pista para darnos cuenta el horario del día es las sombras de los objetos, ¿sí? Como ustedes se pudieron dar cuenta, habían algunos elementos, de hecho, la sombra de las personas que estaban de pie, pues efectivamente también nos da pie para pensar el horario. Y pregunta número 7, están atrapando mariposas. Por detrás de la tienda de la campaña, pues efectivamente se alcanza a ver la red. Entonces, ¿dónde estaba Alejandro? Recuerden la función que estaba haciendo Alejandro y pues cuál era la pista en este caso. Entonces, me voy a devolver un poco en donde ustedes van a poder identificar la imagen y esos aspectos que de pronto en algún momento pues no se dieron cuenta o no los detallaron muy bien. ¿Listo? Entonces, miren, revisen dónde estaban los remos, revisen la telaraña, revisen las ramas de los árboles. Adicional, miren, pues también la gallina también se encontraba pues en la imagen. Las sombras de las personas. Entonces, bueno. Entonces, perfecto para las personas que pues efectivamente tuvieron todas las preguntas bien. Para las personas que no, bueno, acá ya les estoy dando la respuesta y les estoy dando la oportunidad que revisen la imagen. Esto, como bien les indiqué, son habilidades de pensamiento. Entonces, para las personas que les fue muy bien, posiblemente tienen un pensamiento muy creativo, son personas muy innovadoras, son personas que su cerebro automáticamente les llegan
muy rápidamente ideas. Entonces, si usted de pronto es ese tipo de persona en donde usted ve de pronto alguna imagen y automáticamente empieza a inferir información o le empiezan a llegar más pensamientos derivados de esa imagen, posiblemente usted de pronto es una persona más de tipo creativo. Si a usted de pronto le gusta hacer sus actividades de forma diferente, es decir, que no todas las veces es una rutina, sino que le gusta romper esa rutina que de pronto anteriormente usted implementaba su calendario de actividades y ahorita pues implementa una herramienta mediante su celular para organizarse, para organizar su tiempo y demás, pues de pronto posiblemente usted es una persona que pues predomina más el pensamiento de tipo creativo. Hay algunas personas que de hecho para lograr concentrarse o para lograr de pronto activar ese pensamiento de tipo creativo, logran tener su ambiente natural con mucha estimulación. Entonces, afiches, de pronto algún tipo de objeto que también le ayude para motivarlo y para incentivar esas nuevas ideas con relación de pronto a alguna temática en específico, ¿sí? Si de pronto es relacionado al estudio, entonces pues efectivamente logra tener varios objetos o alguna estimulación de tipo visual que le permita utilizar más herramientas con relación a este apartado, ¿sí? Que viene siendo académicamente. Como yo les decía, el uso del calendario, de pronto agendas que ustedes tengan en su escritorio, de pronto esferos de colores, de pronto marcadores, de pronto alguna planta o algún objeto que pues, le permita, como les repito, incentivar el pensamiento de tipo creativo. Entonces, revise su ambiente para ver qué tipo de elementos usted tiene. Entonces, dentro del pensamiento creativo, pues efectivamente se usa la razón y la pasión. Evidentemente a todos nos gustan o tenemos determinadas actividades placenteras o coloquialmente llamándolo hobbies. Cuando nosotros tenemos o hacemos esa identificación de esos hobbies, hay una pasión. Nosotros los hacemos sencillamente porque hay una motivación de tipo interno. Nadie nos está diciendo, bueno, pero es que lo tienes que hacer, bueno, pero es que tienes que instaurar un horario para hacerlo. No, sencillamente ustedes se movilizan sin que nadie les diga. Luego, otra característica del pensamiento creativo es mirar las cosas desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, un ejemplo claro es cuando usted de pronto tiene alguna problemática. Usted empieza a hacer una evaluación de cuáles podrían ser las posibles soluciones o las posibles alternativas con relación a esa problemática que está presentando actualmente, ¿sí? Si de pronto es una persona que se tiende a enfrascar un poco más en esa problemática, quiere decir de pronto que usted tiene un pensamiento un poco más concreto. No quiere decir que sea malo, ¿sí? Porque pues acá no estamos diciendo que es bueno y que es malo, pero sí de pronto su pensamiento se orienta un poco más a eso. La persona que es de tipo creativo emprende y pues efectivamente tiene su huella de originalidad. Entonces, si de pronto ustedes empiezan a identificar que hay una persona que pues efectivamente cuando hace una presentación por lo menos utiliza unos diagramas diferentes, utiliza unas imágenes que usted dice, uy, wow, ¿de dónde lo sacó? Entonces, posiblemente puede que tenga un poco más de este tipo de pensamiento. Obviamente, estas son algunas características para que usted haga un proceso de evaluación y revise si pues efectivamente cumple con ellas o de pronto no. Vuelvo y le repito, no es que esté mal, no es que esté bien, pero sí es importante que nosotros hagamos esa evaluación de si efectivamente nosotros cumplimos con estas características y qué podemos llegar a cambiar desde nuestro ambiente. El pensamiento crítico, pues efectivamente es una persona que cuestiona, da su punto de vista, vuelvo y les menciono, bajo los parámetros del respeto, teniendo en cuenta también los puntos de vista o las ideas de las demás personas. También es una persona que llega a conclusiones propias de su realidad, ¿sí? O de la realidad, lo ve un poco más objetivo, tiende a ser muy crítica desde los aspectos de tipo personal, ¿sí? Entonces, aspectos relacionados de pronto con su presentación personal, aspectos relacionados de pronto con la forma en que se está organizando, la forma en que organiza su habitación, la forma en que organiza su lugar de estudio. También, si le ponen alguna otra situación, también tiende a ser muy crítica. Entonces, yo lo haría de esta forma o me gustaría que fuera de esta forma, más sin embargo, pues le resaltan los aspectos que hacen los demás, sin llegar de pronto a criticar, ¿sí? Lo que hace es revisar cómo lo haría esa persona, cómo lo mejoraría.
Bueno, luego entonces de esas habilidades de pensamiento, yo los invito muy amablemente a que si no nos fue tan bien en los ejercicios que anteriormente les planteé, nosotros nos empecemos a activar cognitivamente. ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones nosotros nos encargamos de ejercitarnos mucho físicamente, pero dejamos a un lado los procesos cognitivos, que también necesita cierto tipo de procesamiento y de entrenamiento. ¿Cómo lo podemos llegar a hacer? Ustedes tienen las herramientas desde que tenemos internet o de hecho desde que tenemos celular porque podemos también descargar algunas aplicaciones. Yo sé que en algún momento ustedes han implementado herramientas como los sudokus, como las sopas de letras, como las sopas numéricas, pues evidentemente pues ya no van a ser tan sencillas como las que realizábamos por allá en primera infancia, sino ya van a tener un nivel de complejidad, las cuales pues efectivamente les permitan a ustedes entrenarse un poco más. Otro tipo de actividades efectivamente están relacionadas con el razonamiento numérico, por lo menos hacer todo mentalmente, no que pues automáticamente si es una suma, por ejemplo, 2 más 2, automáticamente cojamos la calculadora, sino sencillamente ustedes lo están haciendo mentalmente. También otro tipo de ejercicio es que ustedes mantengan ese hábito de lectura del cual les hablé anteriormente, para que ustedes aumenten evidentemente su léxico, aprendan a hablar de pronto, a expresarse de una forma adecuada y para que esa reactivación cognitiva y ese procesamiento de información se pueda ver de forma adecuada. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Ahora vamos a pasar con otro tipo de habilidad. Como les mencioné en esa ruta, pues también se desprenden las habilidades del manejo de emociones. Entonces, el manejo de emociones empieza desde que nosotros empezamos a sentir una emoción, bien sea primaria o bien sea secundaria. Ya les voy a hacer la explicación a qué hace relación ello. Las emociones primarias, pues efectivamente son biológicas. Recuerden muchos y algunas de las personas que en este momento nos están viendo la película Intensamente. Como ustedes se dan cuenta, cada una de las emociones pues tiene una funcionalidad y cada una de ellas nos permite movilizarnos, ¿sí? Entonces, si de pronto es tristeza, pues de pronto no estamos tan motivados, de pronto no queremos realizar X o Y actividad, pero posteriormente, pues ya cuando nos volvemos a activar, empezamos a reactivarnos en todo nuestro ciclo. Entonces puede ser que pues ya empezamos a realizar todas las actividades que teníamos acumuladas, académicas, laborales, personales, pero es una fuente motivadora, ¿sí? Cuando estamos en función de alegría o felicidad, pues efectivamente de pronto nos rinde mucho más algunas actividades que ya teníamos planeadas, ¿no? Entonces hay que identificar cuál es esa emoción que yo estoy sintiendo siempre para el manejo emocional. Entonces, la primera actividad que les va a quedar es identifique la emoción para poderla comunicar, si la quiere realmente expresar o si efectivamente, pues, mejor prefiere tratar de, pues, guardar cierta distancia con algunas personas mientras está sintiendo esa emoción. Como bien les indiqué, cuando estamos en función de ira, de pronto no, la verbalización no es la que nosotros queremos mencionar. Luego, entonces, hay unas emociones que son secundarias que efectivamente son aprendidas, ¿sí? A medida que ustedes van creciendo y se van desarrollando en su ciclo vital, van adquiriendo este tipo de emociones. Entonces, dependen del desarrollo, evidentemente, cognitivo que ustedes van teniendo y también del tipo de modelos que tuvieron. El tipo de modelos, cuando estamos en la primera infancia, recuerden que siempre van a ser nuestros padres o la persona con la cual compartíamos más tiempo. Entonces, de aquí se desprenden la vergüenza, la culpa, el orgullo, que como ustedes se dan cuenta, se desprenden también de las emociones de tipo primario. Entonces, si yo tengo ira y pues dejo que transcurra o trascienda, pues efectivamente ya se viene convirtiendo en una emoción secundaria que viene siendo el orgullo con relación a determinada situación o con relación a determinada persona. Lo que yo les decía anteriormente con el ejemplo de la persona que pues preferimos de pronto tomar silencio, no volvernos a comunicar con ella o con él porque nos hizo de pronto algún tipo de daño o de pronto porque la comunicación no fue adecuada. Entonces, sí es importante que tengamos muy presente que las emociones primarias las debemos identificar y debemos saber en qué momento nos podemos comunicar con las demás personas o si de pronto tomamos distancia mientras estamos viendo esa emoción. Para ello, evidentemente, nosotros necesitamos tener algo que se llama inteligencia emocional. Muchos ya conocen de pronto el concepto con relación a lo que hace relación pues la inteligencia emocional. Algunas otras personas de pronto lo tienden a confundir. Entonces, ¿qué involucra la inteligencia emocional? Pues efectivamente es esa capacidad para reconocer los sentimientos y las emociones en ¿quién? En mí mismo y en las personas que nos rodean. ¿Se acuerdan ahorita que yo les mencionaba
que nosotros debemos hacer una evaluación objetiva de ese comportamiento no verbal que de pronto una persona nos está intentando transmitir con sus gestos, con su expresión corporal. Es muy importante porque eso también a nosotros nos hace inteligentes emocionalmente. Saber identificarlas y saber identificarlas del otro. También el ejercicio que les dejé que ustedes revisaran de pronto en el espejo todas las emociones de tipo primario, ¿sí? Entonces, cuando estoy feliz, ¿qué tipo de fascia yo tengo? Entonces, bueno, ya sé qué tipo de expresión yo tengo cuando estoy feliz, ¿sí? Pero sí es muy importante que usted primero identifique las propias para luego entonces identificar las de las demás personas. Es importante que tengan en cuenta que es una habilidad para saber manejarla adecuadamente en función de un contexto o una situación en la que precisamente en ese momento nos encontremos, ¿sí? Entonces, ese contexto puede ser, vuelvo y le repito, académico, puede ser familiar, puede ser social, puede de pronto que usted exprese su felicidad o su sentido de alegría con sus compañeros de una forma totalmente diferente a como lo expresaría con sus padres o con alguna persona que pues, sea muy cercana a usted. Todo depende, vuelvo y le repito, del contexto en donde usted se encuentre. ¿Cómo logramos llegar a ese proceso que es tan bonito, que es volvernos inteligentes emocionalmente? Entonces, lo primero que debemos hacer es percibir esas emociones, tanto las propias como de las demás personas. Manejar adecuadamente las emociones, pero esto no se logra si primero no las percibimos. A veces las tendemos a confundir y empezamos a pensar que la tristeza es lo mismo a cuando yo estoy enojado o enojada. Y realmente no es así. Debemos empezar a identificar cómo me estoy sintiendo en ese momento, qué me disgustó, si realmente me desagradó o qué sensación me generó. Y también identificar las situaciones que me generan o que se desprenden de esa situación. No a todos nos molesta exactamente lo mismo, ¿sí? Recuerden que todos somos personas diferentes, tenemos personalidades diferentes y por tal motivo eso pues efectivamente nos hace que seamos personas únicas y que cuando nosotros hacemos una evaluación de personalidad, pues efectivamente no todos salen con los mismos rasgos de personalidad, sino cada uno es particular. Entonces sí es importante que identifiquen qué es lo que les molesta, qué es lo que les agrada, qué es lo que les desagrada, para poder llegar a una inteligencia emocional. Luego entonces comprender las emociones, vuelvo y les repito, tanto propias como de las demás personas, y acá empieza un proceso muy importante que es el de empatía. La empatía efectivamente pues es de pronto tratar de colocarnos en el lugar del otro, si de pronto está pasando por una situación un poco difícil, tratar de comprenderlo y pues de pronto yo qué haría en esa situación o de pronto yo cómo me sentiría si estuviera pasando por esa situación, para lograr comprender las emociones también del otro. Y utilizar las emociones en función de motivadores o de, pues, efectivamente que nos generen cierto tipo de energía para poder realizar nuestras actividades común y corriente, ¿sí? Como les mencionaba ahorita, de pronto la tristeza, a nadie le gusta sentirse triste, pero sí es una emoción necesaria para que posteriormente se llegue a presentar un proceso como pues lo muestra la película, por ejemplo, Intensamente, en donde se presenta la tristeza, luego nosotros hacemos un proceso de evaluación en qué me equivoqué o en qué puedo mejorar, luego cuando lo empiezo a mejorar, pues ya me estoy dando cuenta de ese proceso que he venido llevando y se empieza a presentar otro proceso que viene siendo la felicidad. Pero esto solamente pasa si pues efectivamente empiezo a identificar mi emoción, qué es lo que me la genera y posteriormente pues comprenderla y utilizarla. Bien, entonces acá como ustedes se dan cuenta, pues acá les muestro algunas imágenes de algunas fascias que relacionan alguna emoción. Entonces, sorpresa, de pronto miedo, de pronto enojo, preocupación, desagrado. Entonces, estas son algunas emociones que pues les he venido comentando. A nosotros nos plantean que pues efectivamente cuando se genera una emoción en el cerebro se activa un dispositivo que mueve el torrente sanguíneo para algún punto en específico del cuerpo. Entonces, en el caso de la rabia, pues automáticamente son las manos. No sé si ustedes han identificado cuando están en función de ira o de furia, ya cuando se trasciende un poco más de emoción. Lo que más se mueve y no se moviliza son las manos. Entonces, ustedes empiezan a lanzar un poco más de comunicación no verbal con las manos. Luego, entonces, el miedo, pues, se transmite en las piernas. Esto es muy usual, por ejemplo, cuando nosotros vamos
a determinada hora en un lugar de pronto desconocido, de pronto un lugar pues no tan agradable, y nos damos cuenta que hay algunas personas que posiblemente cuando las vemos y hacemos ese proceso de autoevaluación decimos, puede que me haga daño. Entonces automáticamente ¿usted qué hace? Corre, se mueve para la siguiente acera, hace algo, pero no se queda quieto, ¿cierto? Entonces, el miedo pues nos dice que automáticamente pasa la emoción a las piernas. La alegría al estómago, y eso está muy relacionado de pronto cuando ustedes, o esa función que uno tiene cuando de pronto está enamorado, de pronto hay una sensación de agrado por otra persona, o una sensación de agrado de pronto también por una asignatura, puede pasar. Entonces, esa alegría se empieza a reflejar en el estómago. La tristeza pues baja de torrente, efectivamente pues lo que pasa es que automáticamente de pronto no queremos hacer más actividades, ¿sí? Y pues se empieza a generar una baja motivación por las actividades cotidianas. La aversión o de pronto esa sensación de desagrado a las glándulas salivales se transmite y la sorpresa a los globos oculares. Por eso de pronto ustedes se han dado cuenta cuando ustedes hacen una cara de sorpresa, automáticamente lo que hacen de pronto es abrir un poco más los ojos, ¿cierto? Entonces sí es importante que sepan esta información para que hagan esa identificación de su emoción. Entonces hay otro apartado el cual nos menciona que efectivamente pues existe la neurona espejo. Entonces, esto es un ejemplo muy visual de pronto cuando alguna persona está bostezando, pues automáticamente nosotros también nos genera esa neurona espejo, ese proceso de empatía, y nosotros convertimos ese comportamiento en propio, ¿sí? Entonces lo empezamos a imitar. Algo muy visual de lo que están viendo pues en este momento. De pronto algunas personas que quieran interactuar mediante el chat y nos estén mencionando a qué personas de pronto les dio bostezo cuando vieron esta imagen. Entonces, por favor, para que también coloquen un puntico y mencionen cuántas personas bostezaron. Apenas mostré esta imagen. Entonces, ahí ya los estoy revisando. Bueno, acá ya nos esperaban a escribir. Bueno, entonces resulta que la neurona espejo nos dice que pues nosotros tenemos el principio de empatía en donde empezamos a copiar esos comportamientos. Cuando una persona nos agrada, nosotros empezamos a inconscientemente a realizar los mismos comportamientos que hace. Entonces, de pronto, si tiene una postura con su mano en la cara, nosotros empezamos también a realizar el mismo comportamiento inconscientemente. Si cruza de pronto la pierna, lo empezamos a hacer. Si de pronto se está tocando mucho el cabello, igual también nosotros lo empezamos a hacer. Esto es un principio de empatía, vuelvo y le repito, y empezamos a copiar ese comportamiento que tienen las demás personas cuando nos simpatizan, ¿listo? Entonces, es importante que lo tengamos muy presente porque a veces hay personas que dicen, bueno, pero yo ¿por qué me comporto de esta forma? ¿Sí? O porque de pronto hay alguna persona que me puede llamar la atención y resulta que estoy teniendo determinado comportamiento muy similar al que esa persona tiene conmigo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto está relacionado con la neurona espejo. Vuelvo y repito, las emociones se contagian. Si hay alguna persona que llega muy feliz, pues efectivamente puede que usted también le logre contagiar esa emoción y de hecho de pronto puede que usted también se alegre de lo que le está pasando a esa persona o cómo le está transmitiendo el mensaje. O por lo menos si esa persona está en función de ira, pues también le está transmitiendo un mensaje y puede que usted también se contagie en función de esa emoción. Entonces, para que tengan presente la neurona espejo. Esta es la identificación de las emociones, entonces como bien les indiqué, pues acá yo les presento varias caras en donde cada una de ellas tiene una emoción diferente. Entonces empiecen a evaluar qué me refleja o qué me expresa cada una de esas fases que están viendo en este momento. Entonces, de pronto la primera ustedes dirán, no, de pronto como desagrado, como disgusto con relación de pronto a lo que están mencionando, a lo que está viendo. De pronto la otra persona como de sorpresa, está sorprendida. De pronto la otra persona está preocupada o está nerviosa, dependiendo de lo que ustedes empiecen a inferir. De pronto la siguiente persona también está sorprendida o de pronto arriba está preocupada. ¿Cuál es esa emoción que ustedes alcanzan a identificar con cada una de estas caras, con cada uno de estos rostros? Y de pronto la última persona de pronto está alegre, está feliz. ¿Cuál es la emoción que ustedes alcanzan a identificar? ¿Para qué son las emociones o de hecho para qué nos sirven? Como bien les indiqué ahorita, son impulsos que nos ayudan a actuar dependiendo de la situación que estamos viviendo en ese momento, ¿sí? Las emociones son muy necesarias precisamente para transmitir esa comunicación y transmitir adecuadamente un mensaje. Como bien les mencioné ahorita en la comunicación,
el comportamiento no verbal muchas veces debe ser muy coherente con el comportamiento no verbal. De hecho, lo que se recomienda es que sí tenga una coherencia, porque el mensaje también se puede ver interferido precisamente por eso. Porque mientras yo te estoy expresando que estoy de pronto de mal genio o estoy inconforme contigo, pues automáticamente mi comportamiento no verbal no dice lo mismo. Entonces hay una incoherencia y también se puede ver altamente interferido ese mensaje que pues se trata de transmitir. Lo idóneo acá es que efectivamente pues uno, haya una coherencia, dos, el hecho de saber que cada una de las emociones juega un papel muy importante para nosotros, nos moviliza y nos ayuda a ver esos aspectos de mejora en donde nosotros identificamos cuáles posiblemente pueden ser las alternativas para mejorar en ese aspecto puntualmente. Adicionalmente, pues para dar una respuesta adecuada de lo que estamos sintiendo en ese momento, ¿sí? Y vuelvo y le repito, si en ocasiones puede que nosotros estemos en función de una emoción como lo es la ira o la furia y no queremos de pronto lastimar a alguna otra persona, es mejor que tomemos cierta distancia por un momento y posteriormente pues podamos mencionar esa inconformidad, ¿listo? O si nosotros ya nos volvimos inteligentes emocionalmente, podamos transmitir adecuadamente el mensaje sin de pronto llegar a ser ofensivos con las otras personas. Todo bajo los lineamientos, vuelvo y le repito, del respeto y de las normas de cordialidad. Bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues evidentemente el hecho de sentir, de saber que estamos sintiendo esa emoción, posteriormente aprenderla a controlar, a modular cuando la estamos sintiendo, comprender la emoción, saber que tiene una función en nosotros y saber que también la otra persona tiene esas emociones y también está jugando una función en esa persona. Y saber transmitir lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Hay personas de pronto cuando están tristes es más fácil comunicar ese mensaje. Hay algunas otras personas también cuando están felices también es más fácil, pero cuando estamos en ira de pronto no es tan fácil, como bien les comenté ahorita, transmitirlo porque utilizamos palabras inadecuadas o el tono de voz de pronto aumenta un poco más. Entonces sí es importante saber comunicar el mensaje en el momento adecuado. Entonces recuerden estas tres fases: controlar la emoción, comprenderla, las mías, evidentemente, y también comprender las de la otra persona y saber comunicar lo que yo intento o lo que estoy sintiendo en ese momento. Y finalmente, es importante que se lleven este mensaje. Cuidado de sí, cuidado del otro, cuidarse es un ejercicio de egoísmo, porque el que más gana cuando cuida al otro es uno mismo. Como bien yo les indicaba, acá es un proceso de empatía, es un proceso de saber cómo me gustaría que me trataran a mí y saber que efectivamente pues al momento de transmitir algún tipo de mensaje, yo le puedo también transmitir una emoción a esa persona. Entonces es muy importante estas habilidades que hemos revisado, pues a grosso modo, porque evidentemente para entrenar una habilidad se requiere de mucho tiempo, pero sí es muy importante que ustedes sepan que las emociones juegan un papel muy importante en las habilidades para la vida, que adicionalmente la comunicación con el individuo es muy importante porque pues transmite información relevante tanto para usted como para la otra persona y que es un proceso de aprendizaje y pues efectivamente todos los errores que ustedes puedan llegar a cometer pues efectivamente van a ir apareciendo algunas alternativas de solución y van a ir mejorando. ¿Listo? Pero esto solamente pasa si nosotros empezamos a potencializar esas tres habilidades de las cuales hemos venido hablando durante toda la sesión. Listo, entonces finalmente muchísimas gracias por su atención, espero haya sido una intervención muy nutritiva, muy benéfica para ustedes. Recuerden que si alguno tiene alguna recomendación, alguna observación, la puede dejar mediante el formulario que está fijado en la parte inferior del chat para que lo tengan muy presente. Cualquier duda o inquietud, de pronto si alguno de ustedes necesita un acompañamiento con relación a los servicios que ofrece el COACE y de pronto con relación a la intervención del día de hoy, es importante que tengan en cuenta que el correo al cual nos pueden escribir es acompañamiento.estudiantil@unimilitar.edu.com. No siendo más, les deseo un feliz resto de día y por favor recuerden haber anotado todo lo que vimos en la sesión del día de hoy. Hasta luego.